y la muerte en manos de delincuentes que tendrían que haber estado tras las rejas y estaban en la vía libre. Mirá lo que pasó en el día de ayer en Moreno y ahora repasamos un poco más sobre cómo se llega a esta especie de poblado donde la gente lo único que quiere es un poco más de seguridad. Él quiso defender a un vendedor ambulante. Esa fue su primera reacción y terminó asesinado a puñaladas. Hablamos de Lucas, ¿no? Que él presencia lo que está pasando en este momento. Él se encontraba con su moto trabajando. Esta persona empieza a escapar. Lucas comienza a seguirlo y en medio de eso logra atraparlo. Y finalmente Lucas recibe por lo menos 7 puñaladas que terminan provocándole la muerte. Ayer levanté a mi amigo tirado desangrado del piso, loco. Estuvo todo el día conmigo ayer. ¿Entendés? Y lo vi desangrándose en el piso, loco, mientras que nadie hacía nada. Nos encontramos con el cuerpo del chico agonizando durante 30 minutos. Lo tuvo que llevar una camioneta particular al chico. Se estaba desangrando. Tuve que llegar yo y cargaron un auto, llevaron al hospital porque nadie hacía nada. Él siempre estaba para todo. Tiene vergüenza. Pido por favor que se haga justicia, que me den una respuesta, que esto no va a volver a pasar. Era una excelente persona, no tenía nada de maldad, un corazón enorme tenía. Él solamente se dedicaba a trabajar y a trabajar porque su sueño era comprarse una moto, lo cumplió. Él trabajaba siempre, día, noche, lluvia, todo para darle todo a la mamá, a los hermanitos. Dejó una familia. Siempre se iba y lo esperábamos. Siempre me levantaba con su mensaje y no me levanté y no tenía ni un mensaje de él. Loco, tenemos que laburar igual nosotros. Somos gente humilde igual. Laburamos todos los días, 12 horas por día, para llevar pan a la casa. Y estos hijos de puta no nos cuidan. Ahí está, perdón, empiezan los balazos de goma al aire, ¿eh? Ese estruendo que escuchan son los balazos de goma al aire. Y ahí salen los propios patrulleros a buscar detenidos, ¿eh? Atención, porque buscan detenidos. Ahí, uy, tiraron a una chica de la moto, ¿eh? Atención, porque la van a llegar detenida. Bueno, directamente empiezan a tirarle la moto y sí, se empiezan a meter, empiezan a haber detenidos. Allá hay otro también, esos son los policías de civil que se habían enojado. En la parada te roban, vas a la universidad te roban y nadie hace nada. Acá Moreno es un desastre con el tema de seguridad. La intendenta está más preocupada mañana en la marcha del orgullo gay que van a hacer acá que en la seguridad. Moreno es tierra de nadie, tierra de nadie. Droga por todos lados, delincuencia por todos lados. El pueblo de Moreno está abandonado por completo. ¿Tiene miedo cuando sale a la calle? Sí, obvio, ya salgo a las 4 de la mañana y tengo que esperar que pase 2 o 3 personas y engancharme en el grupo para poder llegar a la parada del colectivo para no ir yo solo. Están choreando todo el tiempo, nos están matando, hermano. Tengo 2 hijos yo, loco, me esperan todos los días. Hoy no quería que salga a la calle, ¿vos entendés? ¿Sabés lo que es eso? Que tu hija tenía que no salga a la calle. Te hiela la sangre ese testimonio de ese repartidor. 12 horas al día. Para darle el mejor ejemplo se le puede dar a tu hijo, que es trabajar. Levantarte cada día y que tu hijo te diga, papá, no salgas a trabajar porque tengo miedo de que te maten. No es el primer caso en el conurbano, lamentablemente, pero tal vez nos llegó de una manera diferente porque estuvimos todos siguiendo la noticia paso a paso y muy conmovidos porque quien fue asesinado, el muchacho de 20 años nada más, de quien estamos hablando, estuvo conversando con nosotros, con el periodismo, horas antes, denunciando justamente el nivel de inseguridad, cómo él trataba con la inseguridad en su barrio, cómo él estaba armado en su casa, no salía con un arma a trabajar. Porque le preguntaron, ¿salís con un arma para defenderte de lo que podría pasarte? No, eso no es lo que hago. Mira, lo tengo muy presente, pero sí para defender a mi familia, porque él trabajaba para poder sostener a su mamá y a sus hermanos. Que ya escuchamos un caso así de un chico muy joven, trabajando durante todo el día para sostener a su familia. Sí. O sea, son casos que se van sumando
Ya sabemos que existe este nivel de inseguridad, pero el nivel de gente joven que hemos visto, sufriendo, trabajando mucho tiempo, siendo sostén del hogar y siendo víctimas de esta inseguridad, es una novedad, creo que, para la sociedad. Claro, lo que te muestra esto ahí, que son dos caras de la juventud, porque muchos dicen es toda la juventud lo mismo. Lucas te demuestra que no es toda la juventud lo mismo. Que no es que todos están por el camino fácil de la delincuencia, por el camino fácil de la droga, por ejemplo. Lucas y sus amigos, Leandro, con quien vamos a hablar en unos minutos, por ejemplo, o el que escuchábamos ahí, te muestran que a estos chicos quieren hacer las cosas bien, que a pesar de todas las adversidades, a pesar de que no saben si van a volver a su casa, siguen intentando mejorar. Como nos contaba Leandro ayer y lo escuchábamos ahí, ahorró peso por peso para tener su moto y había empezado a ahorrar para poder tener su casa, para dejar de alquilar él y su madre. Entonces ahí te muestra que no es que toda la juventud está perdida, como te dicen muchas veces. Para nada. Hay de todo, pero si esa juventud que quiere salir adelante, que quiere ayudar, que quiere progresar, el Estado no le da lo más básico que es la seguridad, estamos en un problema. Si les parece, vamos a repasar, porque lo que vemos que le pasa a Lucas es el final de un recorrido que arranca, un recorrido delictual que arranca 3 cuadras antes. ¿Qué es lo que hace este señor? Esta es la parte final, cuando Lucas ya lleva 3 cuadras persiguiéndolo, cuando ese hombre, vemos en el círculo rojo, ya había apuñalado en 2 oportunidades a un vendedor ambulante en una plaza, ahí a 3 cuadras. Lucas lo persigue para que no tenga impunidad esta persona, incluso logra agarrar un palo para tratar de alguna manera de frenarlo. Sin embargo, cuando cae al piso es cuando aprovecha este asesino, porque es un asesino, lo vemos, y le pega al menos 7 puñaladas a Lucas, que lo vemos que Lucas termina cayendo ahí, agonizando. Ayer Abigail, nuestra compañera, estuvo ahí en ese lugar y los rastros de sangre de Lucas seguían estando ahí. El asesino se llama Luis Benítez, tiene 38 años, está apresado y tiene un prontuario muy importante de entradas y salidas en comisarías por diferentes niveles de asaltos desde el año 2006. Robo en banda, tentativa de robo, robo simple, intento de homicidio. Y otro dato espeluznante es que hace días nada más, el 20 de enero, había sido apresado por robo también. Había sido apresado y liberado. Bueno, mientras siga esa puerta giratoria, como se llama, sí, es imposible que esto no vuelva a repetirse. O sea, los casos de Lucas se van a repetir. Es inexorable eso. Sí, entonces, entre la puerta giratoria y la falta de debate en el Congreso, que está enfrascado en sus propias peleas políticas, es decir, primarias no, primarias sí, suspensión y demás, no se trató, por ejemplo, la ley de reiterancia. Claro. O la baja de la edad de imputabilidad para los menores, que en las últimas horas tienen tal nivel de impunidad que incluso publican posteos diciendo la próxima vez que salgamos a la calle antes de preguntar disparemos. O sea, ese es el nivel también de abandono que tienen en el conurbano bonaerense en diferentes zonas del país y el nivel de impunidad que manejan los menores, porque dicen, total, si soy menor de 18 años no me va a pasar nada. No, o incluso siendo mayor, entras un día y al día siguiente salís. Por delitos complejos, además, ¿no? O sea, por asesinar a una persona, por robar a mano armada, da todo lo mismo. Ese es el problema. El prontuario del asesino es importante porque lo que estamos observando es el final, el asesinato de Lucas, es el derrotero final de una gresca, aparentemente con un vendedor ambulante, amigo o compañero en la calle de Lucas. Lucas saldría a defenderlo y por eso lo persigue a su futuro asesino, digamos, estas 3 cuadras. El testimonio de esta persona, porque además que también fue apuñalado, esta persona con la que se inició toda esta serie de sucesos, fue inmediatamente llevada a un hospital y está en estado reservado, así que va a ser fundamental para el esclarecimiento de cómo inicia esta pelea, si es una pelea personal o si tiene que ver con un intento de robo, porque el secretario de Justicia de Moreno salió a decir que no había sido una problemática de inseguridad de la zona, sino un problema personal. Claro, porque, a ver, la lógica que aplica ahora el gobierno de Axel Kicillof y lo que dijo es, se agarra de estadísticas que fueron muy buenas para la Argentina el año pasado, que es que bajaron los homicidios en ocasión de robo, ¿sí? Que eso es un dato fáctico que no se puede discutir porque es un dato de la realidad. Pero eso no implica que haya bajado la inseguridad.
¿sí? Porque hay muchas... Sí. ¿Cuántas personas habían muerto por inseguridad en el conurbano en los últimos 5 días? En los últimos días habían muerto 9 personas, habían solo 5 días, entre el viernes y el jueves pasado, habían muerto 9 personas por inseguridad, que tuvimos registro porque el dato llegó justamente a los medios de comunicación, pero hubo más muertos incluso, y un fenómeno que se mostraba que estaba en ascenso, por más que las autoridades dicen tenemos menos homicidios que antes, pero la inseguridad sigue ocurriendo. O sea, por ahí, el vendedor ambulante por ahí se salva. Ojalá que se salve el vendedor ambulante que recibió las 2 puñaladas. Es fundamental lo que va a declarar. Pero sin embargo, es una persona que vivió un hecho de inseguridad. Claro. Esa estadística es la que no está mirando el secretario de Seguridad de Moreno, Lucas, o no está mirando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, claro, que lo que hacen es salir a politizar una cuestión que va mucho más allá de la política o de qué bandería o de qué mirada política tengas de un tema. Es más, obviamente salió el vocero presidencial a hablar de este tema a través de redes sociales. Mirá, Kicillof le responde a Javier Milei, que había posteado cuestionando la situación, y Adorni le responde: gobernador, solo para que tenga una dimensión real del problema que atraviesa la provincia que usted gobierna, le recuerdo que hace unos instantes un ministro de Seguridad declaró que el aumento del narcotráfico en el conurbano bonaerense se dio por culpa del dólar barato. Bueno, se están mezclando muchos temas, muchos temas. Es cierto que el dato que recién decías de la baja de crímenes en ocasión de robo en el país es un dato oficial, porque es un dato del mismo Ministerio de Justicia. Y que también los datos estadísticos funcionan como un atenuante para la provincia de Buenos Aires y para el conurbano por la densidad de población que hay. No es extraño que con la densidad de población que hay en el conurbano haya una mayor cantidad de homicidios en las estadísticas. Lo que es espeluznante en este caso es que Lucas salió a declarar y a denunciar la inseguridad de la zona de Moreno, cómo él vivía esa inseguridad, cómo tenía que tratarla día a día, cómo su trabajo tenía también relación con esa misma inseguridad, porque decían que ya los ladrones se organizan para hacer llamados falsos, para hacer pedidos falsos, para llamar a los repartidores y robarles. Es decir, que él también estaba acostumbrado en su trabajo a ese nivel de juego delictivo. Es impresionante. Entonces, él sale a denunciar lo que pasa y a él lo asesinan. Entonces es espeluznante lo que nos pasó. Es que es un síntoma, en definitiva. Podemos denunciar, podemos hablar, podemos pedir. Nadie nos va a escuchar porque está claro que no les interesa cuidarnos. Claro. Es un hecho. Bueno, es lo que quedó como transparente en el caso de Lucas. Claro. Por eso, es más, en las imágenes que estamos viendo ahí de la represión de ayer, está mal la violencia, está mal protestar de una forma violenta, porque la violencia engendra más violencia. Pero esa cantidad de policías no lo vimos cuando a Lucas lo apuñalaron. Tal cual. ¿Sí? Esa cantidad de policías no llegaron, no llegó una ambulancia. Fueron los propios amigos los que lo llevaron a Lucas al hospital. Lo mismo pasó con el vendedor ambulante. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que te muestra. Hay policías para protegerlos a ellos, pero no hay policías para proteger a la sociedad. Esa es la bronca y la indignación que la vemos en Moreno, pero que se replica en un montón de lugares del conurbano. No es que es solo Moreno el lugar. Ahí la vemos a la novia de Lucas desconsolada, una chica que recibió gas lacrimógeno en la cara cuando estaba pidiendo justicia por su novio. Pero además es mucho más fácil agarrársela contra civiles que están protestando, en principio pacíficamente, por el asesinato de una persona que patrullar las calles. Es mucho más fácil. ¿Sí? Lo hacen en 5 minutos. Lo otro es un trabajo de todos los días. Y es un trabajo... De meterse contra el narcotráfico, de meterse contra los pequeños delincuentes, contra el narcomenudeo, de un montón de cosas. Bueno, pero es que también hay mucho que hace la vista gorda, claro, que mira para otro lado y se quedan con las estadísticas de los delitos graves, que es bárbaro que baje el nivel de homicidios, ¿sí? Pero eso no implica que la inseguridad haya bajado. Sin ir más lejos, policías porteños que viven en provincia de Buenos Aires, que viven en el conurbano, en solo 29 días habían sido 32 de estos policías habían sufrido un hecho de inseguridad. A ver, como lo puede sufrir cualquier otro vecino, en este caso es policía, por eso lo sabemos porque hay un reporte que hace el gobierno de la ciudad, pero esos 32 te muestran cómo viven. De esos 32 policías, uno murió, otro está grave y en ambos casos es porque le quisieron robar la moto, como pasa
prácticamente cada 2 horas, 3 horas en la provincia de Buenos Aires que están robando una moto a plena luz del día en cualquier lugar sin que pase nada. Hace unos años Aníbal Fernández no acuñó la frase sensación de inseguridad, que era una sensación. Sí. Háblenle ahora a esa chica de sensación de inseguridad, a la novia de Lucas, a la familia de Lucas, a los amigos de Lucas. Bueno, quien habló también es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de un mensaje en sus redes sociales que despidió a Lucas. Descansa en paz, Lucas, honor y gloria. Lucas Aguilar no dudó, no se quedó de brazos cruzados, se enfrentó a los delincuentes y dio la vida por un desconocido. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el desgobierno de Kicillof sigue bancando a los criminales con su garantismo asesino. El presidente Milei lo dijo claro. Lucas será el primer condecorado con la condecoración al valor del hombre común. Un reconocimiento merecido a aquel que, con su sacrificio, nos recuerda que los argentinos de bien son los que terminan pagando el precio de la inseguridad descontrolada. El mensaje sigue: basta de una Buenos Aires tomada por el crimen, basta de kirchnerismo cómplice, basta de un gobierno que abandona a su gente y deja morir a los héroes. Lucas Aguilar, héroe del pueblo, Kicillof, cómplice del baño de sangre. Muy fuerte este mensaje de Bullrich, que lo que hace es exponer algo que había anunciado el presidente, que va a haber una condecoración al valor del hombre común, ¿sí? Porque lo que hizo Lucas es lo que están haciendo muchos vecinos en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo. Sin ir más lejos, según un relevamiento de una ONG, en lo que va del 2025, hay 25 delincuentes que fueron asesinados por vecinos, ¿sí? Hay muchos que en tono de broma hablan del escuadrón de jubilados. ¿Por qué habla del escuadrón de jubilados? Porque lo hemos visto esta semana. Sin ir más lejos, esta semana hubo 2 jubilados a los cuales quisieron robarles, en uno de los casos, la camioneta, y vimos cómo asesinó un delincuente de tan solo 15 años de 2 disparos, uno en el pecho y uno en la cabeza. Otro jubilado que en 5 días había sufrido 3 entraderas. La tercera entradera lo que hizo es agarrar su carabina y pegarle un disparo en el pecho a un delincuente. Pero eso es el Estado ausente. Porque en definitiva el que te tiene que proteger es el Estado, son las fuerzas de seguridad. Si lo tenés que hacer vos por mano propia es porque ellos no están. Claro, encima no es un problema de ahora, es un problema por lo menos particularmente Moreno que viene desde hace décadas. Claro. Y realmente si tenés esto de la puerta giratoria, de que todos los días tenemos seguramente un familiar que vive en el conurbano y que vive estos hechos diariamente, quedás desamparado y empiezan a suceder estas cosas de escalada de violencia que después terminamos viendo, no solo el caso de Lucas, que es un caso tristísimo, sino también, por ejemplo, de los jubilados, decir, bueno, tengo que salir con un arma porque no tengo a nadie que me defienda desde el otro lado. Es una escalada de violencia total. Claro, los hechos suceden, siempre hay un hecho emblemático y el caso de Lucas quedó transparentado en los medios de comunicación. A partir de su denuncia, a partir de su asesinato y también el accionar de la policía ayer, que la verdad fue lastimoso, dio mucha tristeza, pero no solamente cómo reaccionaron frente a aquellos jóvenes que se enfrentaron o generaron una situación de violencia y de destrozos, sino también ante aquellos que no estaban haciendo nada, que estaban pacíficamente. De hecho, al amigo de Lucas se lo llevaron detenido con violencia, se llevaron las motos rompiéndolas, o sea, y son motos de trabajo. Daba mucha tristeza ver esas motos de trabajo todas trasladadas así de una manera descuidada, con bronca, agarrando a los chicos que por ahí no estaban haciendo absolutamente nada, sin ninguna intermediación política ni de diálogo para poder parar una situación como esta, donde no era una multitud tampoco, una multitud inabarcable con la que no se puede tratar. Era un grupo de personas con las que se podía hablar. Exacto, que no querían que alguien los reciba, que alguien les dé algún tipo de explicación o de consuelo ante lo inexplicable como fue esta muerte de Lucas. Pero mira, escúchalo, porque de esta manera interpretaba o entendía lo que pasó con Lucas el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Históricamente hubo 1000 enfrentamientos por año de policías de la ciudad, de la Policía Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, prefectos, gendarmes. Hay 1000 enfrentamientos por año, hubo siempre 1000 enfrentamientos por año en ese desplazamiento. No es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es lo que se quiere presentar. En la medida en que esto se transforma en un reality show del dolor que sufren esos policías, no vamos a poder resolver el tema. Hay menos enfrentamiento de lo que había antes. Ustedes ponen las cámaras, muestran todos los homicidios, 2 homicidios por día y todo parece que es un descontrol, pero hay menos homicidios que antes.
Bueno, es lógico, es ilógico lo que dice, porque en realidad es culpa nuestra, por mostrarlo. Como lo mostramos todo el tiempo, la gente piensa que ocurren cosas. En lugar de mostrar, cuenten que hay menos. Eso es lo que quiere el secretario de Seguridad. 2 homicidios por día. Es una discusión del pasado, es increíble. Pero es una discusión del pasado, porque se supone que todo lo que nos ha pasado políticamente en este último año estuvo absolutamente relacionado con la falta de respuestas y justamente con un marketing desmedido, un marketing político desmedido. Lo que uno quiere ahora es respuestas, acciones concretas, políticas, inclusive el sacrificio personal ante un proyecto de futuro mejor, ¿no? Teniendo en cuenta que te dan una respuesta, que los políticos pueden llegar a ser sinceros, por más que no te guste lo que digan, ¿no? Eso tiene que ver, no es que ahora de repente seamos todos fanáticos de la verdad, es que nos hartamos del marketing y de discursos vacíos. Del relato. Pero es que, a ver, el relato se cae en el momento en que vos hablas con cualquier persona del conurbano y te dicen, como la mamá de Leandro, uno de los amigos de Luca que entrevistamos ayer, yo no puedo ir a tomar un helado a 3 cuadras de mi casa. Yo voy al conurbano una vez por semana, ¿sí? Porque la abuela de mi hijo vive en el conurbano y tengo que dar vueltas muchas veces si hay presencia que no conocen. Los vecinos se protegen entre ellos. Exacto. ¿Sí? Porque la policía no está. Y se alertan entre ellos y se cuentan, hoy pasó esto acá a 5 casas, hoy pasó aquello acá a 10 casas. La policía no vino. Sí, y hay que pensar cómo se va a abordar el tema de la seguridad más allá del rol de la policía, me parece, porque hay tanta violencia latente hace tantos años acumulada, digo, como sociedad, ¿cómo vamos a encarar ese tema que cada vez está peor? Porque el hecho de que un jubilado, cualquier persona, tenga un arma en su casa o salga armado, no es la solución. Por supuesto que no. No es la ley del talión, No. porque vos empezabas a hacer la cuenta, como nos decía Meli, de los 9 muertos en 5 días, y de esos 9 muertos, 5 eran delincuentes abatidos por civiles. Claro. O por un policía. Y eso va a generar más violencia en los delincuentes. Y eso genera más violencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Es la ley de la selva? ¿La ley del más fuerte? Y estas imágenes duelen porque se supone que los más fuertes en la sociedad deberíamos ser los que trabajamos. Y lo que se está viendo, lo que estamos viendo ahora en la pantalla de La Nación, son las corridas, el desmadre que surgió a partir de la persecución, eso es policía de civil, contra trabajadores. Acá no podemos hablar de una marcha organizada, de infiltrados políticos. Acá era toda vecindad. Y compañeros de trabajo de Lucas, estaban todos con sus motos de trabajo. Volvemos. Fue algo espontáneo en el momento ante lo terrible del hecho. Y sin embargo se ve cómo se armó una persecución, una serie de detenciones arbitrarias, una situación de violencia también generada por la policía bonaerense en contra de jóvenes trabajadores. Es más fácil esto que trabajar y hacer lo que corresponde, que es enjaular a los delincuentes. Es mucho más fácil estar ahí y apresar a la gente común, ¿sí? Que ser profesional y meter tras las rejas a los delincuentes. Pero ni a los que van armados todo el tiempo. Pero es que, a ver, recordamos, nadie está avalando una protesta con piedras y demás. Pero la respuesta fue absolutamente desmedida cuando había gente que lo único que estaba pidiendo es: abran la puerta y que alguien nos reciba, que alguien nos escuche, que alguien nos diga por lo menos cuál va a ser el plan de acción para intentar solucionar esto. ¿Y vos pensás que hay plan de acción? Pero es que más allá de que no lo... yo creo que no lo hay, pero por lo menos sentate y decirle, te entiendo. A ver, contené a la gente. Hay un tema de desconexión con la realidad, con lo que le pasa al vecino. Las víctimas tienen nombre y apellido conocidos por todos. Hace un par de años fue el kiosquero Roberto Savo, ¿te acordás? Sí. Ahora es Lucas. Mañana es José. Pasado como fue Uma el año pasado también, cual, hay un montón. O Jennifer, o sea. Exacto. Entonces, ¿cuántas víctimas tenemos que padecer como sociedad para que hagan algo? Encima, no sé si lo notaron, pero por ejemplo, dentro de algunas aplicaciones, esto para hacer pedidos o para poder pedir un auto, ahora hay algunas que te piden reconocimiento facial y te piden hacer algunas cosas como para tener una seguridad previa, por ejemplo, para los conductores. Esto es algo bastante reciente que fueron y uno se pone a conversar con deliveries o con los choferes y te dicen, hay ciertas zonas que no voy porque no puedo trabajar o me fijo como esto, me han robado muchas veces el auto. Si no me cuido yo, no me cuida nadie, Totalmente. te dicen. Sí. Es la ausencia del Estado directamente. Y muchos de esos logran sobrevivir, pero otros lamentablemente no.
Quien se sumó a las críticas al gobernador Kicillof fue la diputada provincial Florencia Arieto, que escribió lo siguiente: ¿en serio Kicillof vas a marchar mañana? ¿Con qué cara? ¿Con la sangre fresca de los asesinos bonaerenses en manos de los delincuentes que protege? No tiene moral, ni responsabilidad, ni empatía. Pagarán, les juro que pagarán. El pueblo hará tronar el escarmiento. Guarden este posteo, publica Arieto, en alusión a que Kicillof, previo a la casi pueblada, podríamos decir, que se dio en Moreno, había anunciado que iba a estar participando a la movilización que está convocada en contra del discurso que dio en Davos Javier Milei y algunas expresiones que tuvieron algunos de sus funcionarios poco felices para con las minorías. Si va a llevar adelante esta manifestación, se va a llevar a esta manifestación a partir de las 4 de la tarde, pero el problema es que muchos opositores se subieron a esto que pasó, a este pedido de minorías, real de minorías, para sacar algún tipo de rédito político. Entonces, en ese contexto es que se lo está criticando a Kicillof, porque mientras en la provincia de Buenos Aires detienen a personas con la forma en que lo hizo, veíamos la imagen de esta joven que la tiran adrede de la motocicleta, que no le pasó nada de milagro, y ahora yendo a marchar por las minorías, a pedir por los derechos de las mujeres, cuando sus propios policías agreden de esa forma a una chica. Pero ahí tenés las prioridades de los políticos. Esas son las prioridades. En lugar de caminar las calles, en lugar de patrullar las calles, ¿sí?, eligen buscar ese rédito político en una marcha. O sea, la cabeza está enfocada ahí, no en proteger a sus ciudadanos. No había un policía cuando pasó lo de Lucas. Fíjate, nadie esta chica, lo pudo ni esa llevar a una imagen en la que clínica. hablábamos. Sí. Mirá cómo la agreden a esta chica que estaba en su moto, yéndose. ¿Vos la ves tirar una piedra a esa chica? No, pero es todo ridículo. No, tremendo. Pero es todo ridículo. Agarran a los trabajadores. ¿Sabés qué es esto? Un escarmiento. Suena a escarmiento. Sí, no pidan más nada porque no le vamos protesten a dar. más. Exacto. No protesten más porque van a terminar presos. Exacto. Y peor, le vamos a quitar su herramienta de trabajo, porque veíamos la indignación que se generó cuando cargaron en ese tráiler todas las motos para llevárselas. La bronca de los vecinos era una locura. Sí, y la respuesta con las estadísticas que despersonaliza tanto, ¿no? Pues estamos hablando de víctimas con nombre y apellido. Y un conurbano tan heterogéneo además, ¿no? Que a la familia, ¿qué le importa la estadística, no? Totalmente. Tal cual. También hay otro dato. Acá mismo hemos hablado acerca de un tema que también está relacionado con la inseguridad y con el narcotráfico, con el menudeo del narcotráfico, de un joven de unos 20 años también que murió por un disparo de una persona que estaba llegando como a un aguantadero, que estaba sí, es el caso que ocurrió, que se enojó porque no consiguió sus drogas, empezó a hacer disparos al aire y terminó matando a este joven que era sostén de familia. Tenemos en comunicación a Claudia. Claudia es la madrina de Lucas, no era la madrina, es la madrina porque ella seguramente lo va a recordar a Lucas todos los días. Y por teléfono nos atiende en medio del dolor. Gracias, Claudia, por atendernos, y mi más sentido pésame para vos y la familia. ¿Cómo atraviesan estas horas, Claudia? Muchas gracias, buenos días. Y voy a ser breve. Sí. Voy a ser breve porque estoy saliendo ya para la casa velatoria a llevar a mi ahijado al cementerio. Lo único que quiero decir es que por favor no dejen de pasar esas imágenes de los chicos trabajadores que estaban ahí acompañándonos a nosotros en este momento, pidiendo seguridad, que horas antes mi ahijado lo estuvo haciendo con un periodista de C5N. Está la nota. Viralicen el golpe que le dieron a esa chica, porque la golpearon. Un masculino la golpeó, la tiró como si fuera un animal. Ni a un animal lo tratan así. Entonces, esa es la policía que tenemos acá en Moreno. La corrupción que hay acá en Moreno. Eso quiero decir. Dejar en claro eso, que nosotros estábamos pidiendo seguridad por todos los chicos, los compañeros de trabajo de mi sobrino y por toda la gente, porque yo también tengo mi hija que sale a trabajar y no sé cómo va a volver o si va a volver a mi casa, porque así estamos viviendo en Moreno. Es lo único, no tengo más nada para decir. Por favor, que esto no quede así. La policía de acá de Moreno, que no quede impune, porque no puede ser lo que hicieron ayer. Nos tiraron gas pimienta, nos dejaron
un desastre como nos dejaron a todos. Los ojos, la piel, todo. Fue impresionante. Impresionante. Sí, lo vimos, Claudia, y el dolor que sentís vos traspasó la pantalla y por eso queríamos seguir recordando esto. Una sola pregunta breve y no te robo más tiempo, así pueden ir a despedirlo tranquilos a Lucas. ¿Alguien de la municipalidad se contactó con ustedes? ¿Alguien les dio el pésame? ¿Alguien les dio algún tipo de información? Nadie se acercó al domicilio de Luquita, a la sala velatoria. Nadie. Te soy sincera, de acá de Moreno, nadie. Claudia, ¿de alguna forma los podemos ayudar a ustedes? Sabemos que Lucas estaba tratando de ayudar y era sostén de familia a su mamá. ¿De alguna forma podemos ayudarlos a ustedes? Ayúdanos a que esto no quede así. Que no se tape todo acá en Moreno. Que no se tape todo. Porque así pasa acá en Moreno. El poder de acá de Moreno es una porquería. La verdad es una porquería. No podemos vivir más. Moreno es un lugar hermoso, pero ya no se puede vivir más. Es como dijo mi ahijado, una zona liberada. Vos fijate que fue a 4 cuadras del centro de Moreno. Imagínate cómo vivimos en los barrios. Claro. Imagínate eso. Absoluto abandono. Claudia... y a mi sobrino, es más, pasó un patrullero y no lo quiso llevar. Los compañeros lo levantaron y lo llevaron al hospital. Eso me lo estoy enterando ahora de a poco, porque te soy sincera, no quiero ni entrar a mirar las redes porque es impresionante las cosas que veo. Impresionante. Claudia, los abrazamos a la distancia, los respetamos en el dolor y que puedan despedirlo en paz a Lucas, y en lo que podamos ser útil para ustedes. Ya tenés el teléfono del canal, de la producción, y vamos a seguir tratando de que los políticos no miren para otro lado y que esto no quede impune. Fuerte y digan abrazo. Que a nosotros no se acercó nadie se acercó, nadie. Gracias. Bueno, por ahí la intendenta Fernández está escuchando y tiene la dignidad y la humanidad. No creo, debe estar tranquila en su casa. Estar tranquila en su casa, total. Por ahí, no le pasó nada. Por ahí, está aunque bien sea guardada ella. un poquito de humanidad le queda. No pierdo la esperanza que un poco de humanidad le quede a algún político, a la intendenta al menos. Ojalá. Y llame es a la familia. mínimo la que tiene que dar la cara, mínimo. Exactamente. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, siempre hay un dato espeluznante, ¿no? El hecho de que un patrullero no haya podido recoger el cuerpo de... No haya querido. Querido. Incumplimiento de los deberes sería, que es ¿no? Un abandono de persona. Un dato que ella sostiene, que ha conocido hace poquito. Y lo decía uno de los testimonios ahí, que ellos mismos lo tuvieron que llevar a Lucas, que ellos mismos lo tuvieron que llevar al vendedor ambulante que había recibido 2 puñaladas y que está luchando por su vida todavía. Sí. Sorprende hasta el momento la falta de coordinación ante un caso con un impacto mediático como este, ¿no? A mí me impacta porque no tiene que ver con la humanidad de las personas que están en la política. Creo que excede. Ya estamos hablando de políticos que tienen denuncias, o tienen actitudes controversiales, gestiones complejas o decadentes. Pero me llama la atención la falta de coordinación para tomar algún tipo de accionar frente a un caso del cual estamos todos hablando y estamos todos muy conmocionados. Porque como te decía anteriormente, recordaba el otro caso del muchacho, también otro pibe de 20 años, que fue asesinado por un adicto, ¿no? Con un tiro al azar, al lado de un aguantadero, ¿no? de un lugar de venta de drogas que estaba camuflado como una verdulería en plena madrugada. Y ese chico, ¿por qué recuerdo ese caso? Porque era otro adolescente joven de 20 años que volvía de trabajar todo el día, como Lucas, que trabajaba 12 horas como repartidor, y era sostén del hogar. Son 2 casos muy parecidos, muy jóvenes, trabajando mucho tiempo y que tenían a su cargo a su mamá y a sus hermanos. Estamos hablando de una situación de vulnerabilidad social, de precariedad laboral, porque hay que trabajar mucho tiempo para ganar un dinero muy relativo, a veces muy escaso, para sostener a toda una familia que está en jaque por la inseguridad, muchas veces de mano de otros jóvenes, ¿no? Este no es el caso, pero... El caso que vos recordabas, Ceci, recién es el de Franco Vera, que fue el 3 de enero pasado en Morón asesinado. Franco tenía 22 años y era sostén de familia.
tenía prácticamente la misma edad de Lucas, que lo estamos viendo ahí, y en ambos casos la misma historia, el deseo de salir adelante, el deseo de tener un futuro mejor para él y para su familia. Como para ir cerrando esta primera parte de la cobertura de este tema, que vamos a seguir a lo largo de la mañana porque la información sigue ocurriendo, porque la familia está yendo a despedir ahora a Lucas, tenemos un par de placas para contar un poco, para los que no lo saben todavía, quién era Lucas. Mirá. Lucas Aguilar tenía 20 años, fue asesinado al defender a un vendedor ambulante que había sido atacado, murió tras recibir 7 puñaladas. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Lucas, que horas antes, como lo contó su propia madrina Claudia, había estado pidiendo mayor seguridad y que en un acto heroico, acto que va a ser reconocido por el gobierno nacional, trata de frenar a una persona, a Luis Benítez, de 38 años, que es la persona que ya había apuñalado a un vendedor ambulante y que después le hace estas 7 puñaladas a Lucas, y de esas 7 puñaladas muere. El hecho fue calificado como homicidio agravado en concurso real con homicidio simple en tentativa por el caso previo. O sea, tiene estos dos casos y ahí lo vemos a Lucas en azul, lo vemos en rojo a la persona que lo agrede a Lucas, y cómo, fíjate, esto nos pedía la madrina, que mostremos lo que pasó y cómo son. No hay ni un policía, fíjate, son los propios vecinos. Hay un vecino ahí que trata de agarrar un palo, esa bandera, para tratar de defenderlo a Lucas. Y fíjate cómo intenta huir el asesino, que tenía antecedentes ya desde 2006, pero para la justicia tenía que estar en la calle. Al menos la policía pudo detener al asesino ante la alerta de los vecinos. Que fue reducido por los vecinos. Claro, si no, lo estarían buscando todavía. Ahí en las inmediaciones de la plaza, ¿no? ¿Lo estarían de la plaza buscando? Principal. ¿Lo buscan? Y cuando es tan conmocionante, sí. Pura y exclusivamente por eso, no porque sea su obligación. No, cuando tiene esa trascendencia pública, claro. Es lo que pasó, por ejemplo, con los asesinos de la joven que ocurrió un par de días antes, que para robarle a la riñonera la matan de un tiro en el pecho. Estos dos asesinos que estaban en una bicicleta van a retiro, se toman un micro, los logran identificar por las cámaras de seguridad privadas de los vecinos, no las públicas. Se enteran que estaban yendo hacia Formosa, logran frenar ese colectivo en la rotonda de ingreso a la ciudad de Santa Fe y lo detienen a estos dos jóvenes delincuentes también en ese caso. Es notable cómo la madrina destacaba a los compañeros de trabajo y a los vecinos, que son en definitiva los que actuaron frente a la desidia. Actuaron como una hermandad, ¿no? Tuvieron que salir. De la misma manera que Lucas defendió al vendedor ambulante, sus compañeros lo defendieron a él o pidieron justicia por él. Sí. Esa solidaridad frente a la desidia. Sí, es evidente que Lucas ya estaba involucrado con el tema de la inseguridad, porque no solamente, bueno, era una potencial víctima y ya le había pasado, ya le habían robado varias veces trabajando, sino que además tenía presente el tema para denunciarlo. De hecho, lo denunció ante las cámaras, ante las preguntas de un notero. Eso es lo que conmociona, ¿no? El hecho de que un joven esté trabajando tanto tiempo, que esté involucrado en la problemática de su vecindario, de su lugar de... estamos hablando de una juventud que uno no tiene en el radar y que existe. El laburante hoy, el laburante comprometido, muchos que estudian y trabajan, que sostienen, que se comprometen, que estudian, que observan, son pibes. Son los pibes. Sí, pero lo mataron. Y vemos en cadena nacional cómo lo mataron. Y se remiten a las estadísticas en lugar de aceptar que no hicieron su trabajo, que no hacen su trabajo. Eso es lo más triste de todo. Claro. Es muy triste. Porque ni siquiera aceptan que cometieron errores. Entonces va a volver a pasar. Va a volver a haber otros Lucas, aunque nos duela. Porque no se hace nada. Porque no se previene. Porque no se patrulla, porque no se rastrilla. Sí, bueno, además es una problemática que ya viene de muchos años. Exacto. Y es evidente que hay imposibilidades o políticas. La verdad es que uno ya no sabe cómo explicarlo. Como antes no sabíamos cómo explicar la inflación, que parecía que era un sistema que se sostenía de alguna manera. Multicausal, nos decían que era multicausal, ¿te acordás? Es que posiblemente sea multicausal, pero era el cuento de la buena pipa. Con el tema de la inseguridad y sobre todo en el conurbano, está bien que la problemática social es muy importante, justamente por la densidad de población que hay. Pero son muchos años, ¿no? Son muchos años. Son muchos años, pero
por algo hay que comenzar, ¿sí? Se nos fue la primera hora, una hora distinta para un sábado a la mañana, que siempre tratamos de recibirlos con una sonrisa, pero no podemos ocultar la realidad. No podemos mirar para otro lado, no podemos decir que acá no ha pasado nada, como hacen los políticos en la provincia de Buenos Aires, o decir que se trata de una sensación. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con más noticias fin de semana.